Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si usted tiene su Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Está hablando de el viaje de Pablo, segundo viaje misionero de Pablo, y dice el capítulo 16 en el versículo 6: y atravesando Frigia y las provincias de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solían hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que sea yo fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. La otra parte de la historia ustedes la conocen, encarcelados en Filipos, metidos en el cepo, azotados, ¿no? Todo eso. Y yo pensaba que esta es la primera reunión del año, y aunque somos pocos y no tenemos los jóvenes, vamos a reflexionar un poco acerca de nuestra vida espiritual. Yo veo que en general los cristianos creen que su experiencia espiritual se agota cuando llegan a Jesucristo y son salvos. Aquello que decía Lope de Vega en un poema: yo para qué nací, para salvarme. Sí, es verdad, esta es la realidad. Pero la realidad es que el creyente, además de su salvación, está llamado a una vida de crecimiento espiritual. Es decir, no solamente de vivir cómodamente como salvado, sino que se desarrolle la vida espiritual, que haya un crecimiento, que uno pueda ver realmente que su vida espiritual va teniendo un proceso de maduración en el tiempo. Como todos los crecimientos, el crecimiento espiritual se parece al crecimiento físico. El crecimiento físico tiene etapas, ¿no? Infancia, adolescencia, juventud, madurez, ¿no? Tiene toda una serie de etapas. Y esas etapas no se pueden acelerar. Esas etapas se van dando. Hay un proceso de maduración. Yo digo, no se puede acelerar el crecimiento espiritual. Sí, todo necesita un proceso. En general, la experiencia nos muestra que esos crecimientos que son estallidos terminan después en un fracaso rotundo. Pero lo importante es que no se estanque el crecimiento espiritual, que la vida no se quede espiritualmente a mitad de camino. Y por supuesto que para que la vida espiritual evolucione,
Dios nos va a mandar pruebas, nos va a mandar problemas, para que vayamos alcanzando la madurez en la fe. Si la fe fuera pare de sufrir, nadie crecería, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice que es la prueba la que produce en nosotros paciencia, es decir, que la prueba tiene una función. Incluso se nos dice que tenemos que agradecer cuando estamos pasando por muchas pruebas. Yo entiendo que en nuestra sociedad todo el mundo quiere parar de sufrir, pero la realidad es que la fe cristiana tiene características que uno no las puede negar, y esta es una de las características, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, cuando habla de los cristianos, habla de cristianos espirituales. Él utiliza este término, cristianos espirituales. ¿Qué son los cristianos espirituales? Son los que son gobernados por Dios. Son los cristianos que buscan hacer la voluntad de Dios todos los días. Son los cristianos que aprenden a no confiar en sus propias conclusiones acerca de la vida, sino que dicen, la verdad no está en mí, sino está en Dios. Él lo contrapone, en la carta a los Corintios, lo contrapone a lo que él dice son los cristianos carnales, que son los que se quedaron en el crecimiento. Son los que se manejan por los impulsos o por sus conclusiones, y creen que las conclusiones humanas y que los impulsos humanos son efectivos en la vida espiritual. Y todos sabemos que estas cosas no son efectivas en la vida espiritual, no son efectivas en la vida espiritual. ¿Cómo llegar entonces a ser un cristiano espiritual? Yo lo voy a decir en una forma muy sencilla. Mire, para ser un cristiano espiritual uno tiene que preocuparse por su vida espiritual. Parece una tontera, pero el asunto es así. Si uno quiere ser un cristiano espiritual, tiene que preocuparse por su vida espiritual. Y así como nosotros nos preocupamos por muchos aspectos de la vida, el aspecto laboral, el aspecto profesional, el aspecto físico, el aspecto emocional, tenemos que preocuparnos también por nuestra vida espiritual. Es decir, tiene que haber una preocupación en nosotros para crecer por nuestra vida espiritual. Buscar la presencia de Dios y la guía. Cuando usted mira la vida espiritual del apóstol Pablo, usted la ve que la vida espiritual de Pablo, comienza en el Evangelio en un camino, que es el camino a Damasco. ¿Se acuerda? Allí comenzó. Y la vida espiritual de Pablo termina en el libro de los Hechos en otro camino, que es la vía Apia, el camino que llevaba a Roma. Quiere decir que cuando usted lee el libro de los Hechos, el primer atisbo espiritual de Pablo es en un camino. Y cuando usted llega al final, lo encuentra todavía caminando, ¿no? Pero en otro camino. Pero cuando usted compara el Pablo que caminaba en Damasco con el Pablo que está entrando en Roma, usted nota tremendas diferencias. Lo que quiere decir que el apóstol no había vivido en vano, había aprendido ciertas cosas y había evolucionado en su vida espiritual. Él llegaba a Roma y sabía de que lo iban a sacrificar, sabía de que llegaba como prisionero, que iba a la cárcel. Sin embargo, desde Roma las cartas que escribe, las tenemos, son cartas llenas de gozo. La carta más gozosa de Pablo, la carta a los Filipenses, la escribe siendo preso y diciendo, creo que de esta no salgo. Esto significa que ha evolucionado su vida espiritual. Esto significa que no ha pasado el tiempo en vano, que entre esos dos caminos algo pasó. Yo creo que, y voy a señalar hoy, tres cosas que creo que son tres claves que uno tiene que tener en cuenta siempre para crecer espiritualmente. Después que cuando nos vayamos, usted las va a tener escritas, le van a dar un papelito con las tres cosas escritas, para que usted lo guarde en su Biblia y lo recuerde todos los días, de ser posible. Esas tres cosas creo que son fundamentales para entender lo que es el crecimiento espiritual. En primer lugar, la primer clave del crecimiento espiritual está en el oído, en saber escuchar al Señor. Esta es la primera de las cosas. Cuando el apóstol Pablo fue llamado en su ministerio, el Señor dijo, instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre a la presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. No se lo dijo a Pablo, se lo dijo a Ananías. ¿Ve? Porque instrumento escogido me es este. Lo que quiere decir que Dios tenía un proyecto para él.
No sabemos si Ananías se lo dijo a Pablo, pensamos que sí, porque si Lucas lo deja escrito, en alguna forma se enteró. Pero no obstante, Dios tenía un proyecto y lo llama con un propósito definido. David decía en el Salmo 138, dice en el Salmo 138, el Señor cumplirá su propósito en mí. Ahora, esto de que el Señor cumpla su propósito en mí depende de las actitudes espirituales que yo tome. Pues si yo no tomo actitudes espirituales, yo frustro lo que es el propósito de Dios para mi vida. Cuando Dios lo llamó al rey Saúl, no lo llamó para que fracasara, lo llamó para que, y lo ungió y le dio el Espíritu Santo, porque Dios no llama a nadie para hacerlo fracasar. El propósito de Dios era ser un gran rey con Saúl. Pero el problema es que él lo frustró, el propósito de Dios, porque tomó un camino, se lo dice Samuel. Dice, el Señor te ungió, pero si no abrís el oído, fracasás. Por eso le dice, Jehová, que te ha ungido por rey en Israel, estoy citando de memoria, puede que alguna palabra esté cambiada, pero Jehová, que te ha ungido como rey en Israel, dice, está atento a esta palabra. Quiere decir, le está diciendo, tenés que escuchar bien. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengas el aceite de la unción y que seas rey, no garantiza que vas a llegar al final si no sabes escuchar. En un momento dado, vinieron los hermanos y le hablaron a Saulo y a Bernabé y le dijeron, mira, el Espíritu Santo nos ha dicho que los tenemos que apartar para la obra de ministerio. El Espíritu Santo no le habló ni a Saulo ni a Bernabé. El Espíritu Santo hizo el llamado, y es el llamado que hace en la iglesia, ¿no? No lo hace a la persona, lo hace al otro que lo está viendo, para que lo llame. Entonces lo llamaron. Ahora, ellos tenían que escuchar o no escuchar la palabra de Dios, y la escucharon y salieron a la obra misionera. Empezaron a hacer un trabajo. Allí se cumplió lo que el Señor les había dicho, de que iba a predicar en tantos lugares. Inician el primer viaje misionero, un viaje misionero por Asia Menor, muy interesante lo que hacen, hay fruto, la gente cree, vuelven lleno de gozo. Inician el segundo viaje misionero y la premisa del segundo viaje misionero es, volvamos al mismo lugar a visitar a los hermanos, confirmar lo que se ha hecho, duplicar el trabajo. Y dice que llegaron a visitar alguna de las iglesias y en el versículo 5 del capítulo que nosotros hemos leído, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día, vieron ese trabajo. Ahora, llegaba una nueva etapa de la tarea. Si nosotros tuviéramos un mapa de Asia Menor, nos daríamos cuenta de que ellos vinieron aquí, cubrieron un área y quedaba otra área muy grande de Asia Menor. Otra área. Esa área, que es Frigia, era un área muy peligrosa, muy necesitada de Dios. ¿Por qué? Los frigios eran un pueblo, su origen era indoeuropeo, que habían traído una diosa, que la habían instalado allí y después se la vendieron a los romanos, que es la diosa Cibeles. La Cibeles era una diosa pagana que tenía un culto sangriento. Y en Frigia, en la zona de Frigia, Galacia, Misia, ese culto estaba enraizado en el corazón de la gente. Lo que nosotros hoy llamamos ocultismo, lo practicaban allí en Frigia. Eran ritos de desequilibrio emocional muy fuerte, donde los hombres se untaban con sangre. Y cuando llegaban ciertas fiestas, la celebración era tomar cuchillas y abrirse el cuerpo. La diosa a la que ellos adoraban era una diosa sentada en un trono con dos leones a los costados, porque era la fuerza, y estaba pariendo un hijo, está saliendo la cabeza del hijo allí, ¿no? Por supuesto que la diosa está desnuda, entonces era la diosa de lo fértil. Lo que quiere decir que se complicaba todo esto con graves problemas sexuales. Yo me imagino que cuando Pablo llegó a ese lugar y terminó de ver las iglesias, dijo, bueno, ahora hay que seguir porque esta gente está necesitada de Dios. ¿Quién, viendo este cuadro, no dice esta gente está necesitada de Dios?
Esa gente necesitaba el mensaje de Dios en ese momento. Lo necesitaba y lo necesitaba fuertemente. Y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Dios le dijo, no. Ahora, cuando ustedes ven el cuadro, dice, pero acá hay una necesidad grande, ¿no es cierto? Si el Señor me llamó para esto, yo tengo que evangelizar, y qué mejor que esta gente que está sumida en el paganismo, que está cerca de las iglesias, que puede haber contacto, porque era un poco extender la obra misionera para aquel lado, y Dios dice, no, ahí no, ahí no. Ahora usted dice, yo pienso en el apóstol Pablo, ¿no? Cuando llegó a Atenas dice, su espíritu se enardecía viendo la idolatría. ¿Cómo habrá cruzado Frigia? Habrá cruzado Frigia hirviendo frente a lo que veía. Pero señala que tocó muchas de las ciudades de Frigia, y estas ciudades de Frigia eran ciudades decadentes, donde estaban todos estos cultos, y Dios le dijo, acá no predicás. Dice, intentaban, siga derecho. Hasta que llegan al borde de la provincia. Cuando llegan al borde, llegan al mar, Éfeso, por ejemplo, las iglesias de Asia, entonces ahí Dios le dice, crucen, crucen. Bien, parece el varón macedónico que les habla, dice, ven a Macedonia y ayúdanos. Ahora fíjense que ahí está la dependencia de Dios. Si Pablo se hubiera guiado por su impulso, por su ministerio, por sus dones, por lo que tenía, ¿qué hubiera hecho? Él hubiera salido a predicar. Pero él supo escuchar por encima de todo eso la voz de Dios que decía, no es el lugar donde tenés que trabajar. No es este el lugar. Pero Señor, hay mucha necesidad, sí, pero no hay llamamiento para vos. Esa necesidad lo tiene que cubrir otro. A veces nos cuesta entender esto, y me imagino que el apóstol Pablo le debe haber costado, pero es un signo de madurez espiritual que Dios diga que no a ciertas cosas y que uno tenga que acatar lo que no lo entienda. ¿Usted entiende por qué Dios dijo que no? ¿Usted entiende por qué Dios postergó a todos estos pueblos que vivían en el ocultismo y en la oscuridad y le dijo tenés que cruzar al otro lado? Yo no lo entiendo, pero me imagino que en los soberanos planes de Dios esto era muy importante. Y uno tiene que saber escuchar la voz de Dios. A veces nos guiamos simplemente por ciertos principios que son positivos, ¿no es cierto? Bueno, el Señor me llamó a predicar en toda criatura, predico a toda criatura, predico a toda... Y ahí dice, pero acá no tienes que predicar. Entonces es muy importante escuchar la voz de Dios. No, Pablo aprendió que uno cuando trabaja en la obra del Señor y cuando es espiritual y quiere manejar su vida espiritual, no puede manejarse como si fuera una máquina. No puede caer en el oficio. ¿Vieron lo que es el oficio? El hombre que tiene un oficio que repite siempre lo mismo y repite siempre lo mismo y repite siempre lo mismo y ya toma una práctica y una velocidad tremenda, pero no hay oficio acá. El crecimiento implica que el fuego del entusiasmo, los que vinieron esta mañana habrán visto lo que es el entusiasmo, acá estaban todos entusiasmados. El fuego del entusiasmo es bueno para los jóvenes, pero en la parte espiritual no camina el fuego del entusiasmo. No camina. El fuego del entusiasmo puede ir mezclado con tendencias humanas, carnales, ¿no? Con lo de abajo. Y entonces, una evidencia de crecimiento espiritual es tener el oído abierto para qué es lo que Dios quiere en este momento y en este lugar. Y tomo esta historia porque creo que es elocuente, porque el mandato del Señor es predicar el Evangelio a toda criatura, porque allí había un hombre preparado para eso y todo, y Dios le dice, no es este el lugar. Pero Señor, tengo que cruzar por ahí, sí, pero el problema es tu lugar es allá. Fino el oído de Pablo, ¿no? Escuchó, se cayó la boca y siguió hasta que Dios le dijo, bueno, acá hay que hablar, acá hay que hablar. Bienaventurado el hombre que me escucha. Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha. Hijo mío, está atento a mis palabras. Proverbios 4:20, ¿se acuerdan? Es decir, bienaventurado, está atento, es lo que Dios dice. Yo quiero crecimiento espiritual, tengo que estar atento
a la voz de Dios. Esto es lo primero. La segunda prueba que tiene Pablo en este capítulo tiene que ver con su fidelidad. El trabajo que él hizo en Filipos, y por eso leímos la porción, estuvo ligado a la oración. Estuvo ligado a la oración. Había un grupo de mujeres que oraba, ¿vieron ahí? No había una sinagoga, pero había un grupo de mujeres que oraba, y entonces se reunían junto al río y oraban. Y Pablo se fue a orar junto con ellas, y les hablaba. Eran judías, es decir, era una oración judía, así que les habló y se convirtió Lidia, etcétera. Y dice que aconteció que cuando iban a la oración, nos salió a un encuentro una muchacha, y entonces aparece esta muchacha endemoniada ahí, en el cuadro. La muchacha lo siguió por varios días, y la muchacha decía una gran verdad. Ustedes leyeron lo que decía la muchacha decía una gran verdad. Estos son los ministros del Dios Altísimo. Y Pablo dijo, está diciendo una gran verdad, pero hay que sanarla. Acá está hablando el demonio, ¿no? Entonces actúa. Y los amos, que tenían ganancia porque ella era una divina, dice, empiezan a exacerbar la vena nacionalista del pueblo. Dice, estos hombres, siendo judíos, enseñan costumbres que no es lícito tener entre nosotros. Y lo llevan. Y entonces dice, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara, y después de haberle azotado mucho, le echaron a la cárcel y le mandaron que los guardase con seguridad en el calabozo de más adentro. Ahora, Dios lo mandó ahí, le dijo, no hables, habla acá. Llegó, habló, le rasgaron las vestiduras, lo azotaron, lo metieron preso en la cárcel de más adentro. Cuando está en la cárcel de más adentro, Pablo y Silas dice que continuaban orando y continuaban cantando. Es decir, no se quejaron ellos en ese momento, no dijeron, Señor, pero nos hiciste callar en aquel lugar, vinimos a hablar acá, nos metieron presos, nos azotaron, llegamos acá, somos siervos tuyos, yo no tendría que tener una protección especial porque te estoy sirviendo con integridad, y tantas pavadas que se dicen cuando la vida espiritual no es una vida espiritual madura. Ellos llegan a aquel lugar y dicen, mire, si nosotros hemos seguido el camino del Señor y todo esto, bueno, ahora la estamos pasando mal, pero mantuvieron la fidelidad, porque la fidelidad del Señor tiene que ser independiente de la circunstancia que estoy atravesando. A veces la fidelidad la hacemos coincidir con la circunstancia. Si me va bien, soy fiel. ¿No es cierto? El asunto es que la fidelidad tiene que estar independiente de las circunstancias que yo estoy atravesando. Hay momentos en que me va a ir bien, y hay momentos en que me va a ir mal. Hay momentos en que no voy a tener problemas, y hay momentos en que voy a tener muchos problemas. El asunto, la segunda cosa, primera es oír, segundo, hay que mantener la fidelidad. Ahora se requiere de los administradores, escribe Pablo, que cada uno sea hallado fiel. Es decir, lo único que está buscando Dios es que seamos hallados fieles. Es lo único. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Ves? Se subraya el tema de la fidelidad, independiente de las circunstancias. Signo de madurez, primero, escuchar. Segundo, independizar la fidelidad de las circunstancias. Yo tengo que ser fiel al Señor en todo momento, en toda circunstancia, con los problemas que tenga o que no tenga, los entienda o no los entienda, pero la fidelidad tiene que ser constante. Ustedes han visto que hay vidas que son fluctuantes, son fieles cuando le va bien, cuando le va mal, ¡pum!, se caen, ¿no es cierto? Bueno, eso forma parte de la inmadurez. La madurez espiritual nos tiene que hacer que independicemos una cosa de la otra. Lógicamente que es fácil orar y alabar a Dios y dar gracias cuando me va bien, ¿no? El asunto es alabar cuando no me va bien. De ahí que yo tenga una cierta urticaria cuando escucho esos testimonios exitosos y victoriosos, ¿no es cierto? Porque yo, que una persona alabe al Señor porque se sanó, me parece lo más natural del mundo y no tenemos por qué exhibirlo. ¿Por qué no traen a alguien que esté sufriendo y que esté alabando? Ese es un testimonio. Ese es un testimonio. Cuando la mujer le dijo a Job, ¿todavía guardas tu integridad?
maldice a Dios y muérete, él le contestó, como hablan las mujeres fatuas has hablado. ¿Por qué? Porque recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Hay que aprender a recibir todo y mantener la fidelidad. Por eso él va a decir más adelante, aunque él me quitare la vida, en él esperaré. Entonces, mi fidelidad no depende de lo que Dios haga. Yo soy fiel. He sido llamado para ser fiel. La fe no es una moneda de intercambio. Soy fiel porque me das. No me diste, no soy fiel. Ahora, este tema es muy importante en este tiempo, donde hay una crisis total en la fidelidad en general, no la fidelidad con el Señor ni la fidelidad espiritual. Hay una crisis de fidelidad en el matrimonio, en la pareja, en el hogar, en la familia. Hay crisis de fidelidad. Nadie cree que tenga obligaciones de fidelidad. Nadie. Además, ya se gestan, ¿no?, las relaciones humanas tan frágiles que ya nadie piensa en la lealtad y en la fidelidad como valores. Ahora, Dios sigue pensando que la fidelidad y la lealtad a Él es un valor que el cristiano lo tiene que tener permanentemente y que forma parte de su madurez. Esa es la segunda, y le marco la tercera y ya termino. La tercera, hay que saber aprovechar las oportunidades. Cuando Dios puso la oportunidad y dio vía libre, hay que saber aprovecharla. El terremoto, ¿se acuerdan? En aquel lugar conmociona el lugar. Podían haber dicho, bueno, primero nos azotaron, nos metieron en la cárcel más adentro, en el cepo, todo, y ahora el terremoto también. Pero resulta que cuando vieron el terremoto vieron una oportunidad y en medio del problema, que ellos eran los que más lo sufrían, estaban en la cárcel de más adentro y atados en el cepo, no podían escapar. En medio de ese problema se levanta el carcelero para suicidarse y él dice, no te hagas ningún mal. Es decir, ellos vieron en ese momento la oportunidad de poner en el corazón del carcelero la palabra de esperanza. Aprovechar la oportunidad de aportar esperanza y no angustia. Hay mucha gente que aporta angustia. Es decir, en el mundo hay mucha gente que aporta angustia, hay mucha gente que aporta problemas, hay mucha gente que aporta... El asunto a mí no me... Usted mira el noticiero, ¿no? Yo ya dejé de escuchar el noticiero a la mañana y ahora no lo escucho tampoco al mediodía. Para vivir feliz durante el día. Porque lo escucho o no lo escucho, las cosas pasan igual. Entonces dije, como no voy a solucionar nada. Entonces, ahora usted dice, toda la gente aporta algo. A pesar de todo lo que se le dice, es decir, alguien tiró un tiro y mató a un chico este fin de año, a pesar de todo lo que se le dice, 50 heridos en los ojos en la fiesta, se decía, a pesar de todo lo que se dice, pasa esto. Lo que quiere decir que hay gente que aporta todo esto, va aportando todo esto, aporta permanentemente esto. ¿Qué aporta el cristiano? Bueno, hay gente que aporta violencia, hay gente que aporta conflicto. Hay gente que aporta problemas, hay gente que aporta muerte, hay gente que aporta angustia. De esto estamos llenos, los mercaderes estos están llenos. El asunto es, ¿qué estoy aportando yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy aportando? El apóstol fue golpeado. Un cristiano tiene que ser como el agua refrescante, hacer el aporte positivo. Yo creo que hay que saber aportar lo positivo. El otro día me pasó algo interesante. Fui a la Cámara de Comercio. Hacen una cena anual en la Cámara de Comercio. Entonces yo tenía que ir, me invitaron, me dijeron, siempre invitamos a alguien que no sea del comercio para que venga y comparta con nosotros el asado. Bueno, estuve allí en la Cámara de Comercio, algo muy, muy elegante, muy bien hecho, ¿no? Todo. Y un hermano me pregunta, dice, ¿va a ir esta noche a la Cámara de Comercio? Digo, voy a ir. La primera vez, digo, que por fin me invitan a un lugar donde voy a ir a comer y no tengo que hablar. Llego, estábamos sentados en la mesa, viene el presidente de la Cámara de Comercio y dice, queremos que usted hable. Yo dije, pero escúcheme, yo no vine preparado. No, pero queremos que usted dé una palabra. Imagínense, estamos frente a la Navidad, esto, lo otro. Digo, bueno, pero esta gente no vino a escucharme a mí. No, dice, pero yo estuve en las mesas y me dijeron, a ver si puedo dar una palabra de esperanza. Yo dije, cuando me tocó, me dijeron que hablara. Yo hablé, no habría hablado más de 10 minutos. Tengo todavía ahí en mi escritorio
la nota de una persona que estaba en ese lugar y que me dice, qué importante que haya cristianos que cuando hablan den esperanza. Y se vino acá, yo no estaba, y dejó esa carta acá por esa noche. Yo creo que un cristiano tiene que dar palabras de esperanza. Esto no significa que uno no vaya a decir lo que está mal, ¿no es cierto? Es decir, no es, el cristianismo no es hop, hop, va todo bien. No, acá va todo mal. No, la verdad es esa. Pero hay esperanza. En la cárcel no podía decir, Pablo, mire, acá va todo bien. No estaba en un terremoto, se había roto todo, había un problema tremendo en aquel momento. Pero él dijo, pero hay esperanza. Usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y llega al final, está en el barco ese que va a Roma, lo llevan preso, no le hacen caso, el barco entra y Pablo levanta la voz y dice, hay esperanza. Un cristiano que cuando abre la boca, donde sea, y acá quiero ser muy enfático, en tu casa, con tu familia, empecemos por ahí, que la palabra sea una palabra de esperanza siempre, una palabra de aliento, una palabra de bendición, desde la casa, en tu trabajo, en la iglesia, en la calle, con el vecino. ¿Por qué? Porque cada vez que yo abro la boca, donde sea, en mi casa, fuera de mi casa, en el trabajo, es una oportunidad de Dios. Y es una oportunidad de poner allí la palabra de esperanza. Así que, escribe Pablo a los Gálatas, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Levántate porque esta es tu obligación, esfuérzate y pon mano a la obra. Mi hermano, yo creo que hay 3 cosas que marca el crecimiento espiritual. Hay que aprender a escuchar, hay que mantener la fidelidad pase lo que pase, y hay que aprovechar las oportunidades para dar la palabra de esperanza. Todo esto son claves para que uno crezca en la vida espiritual. Estas 3 cosas están presentes en Pablo. Usted puede leer todo el libro de los Hechos, del capítulo 9 hasta el capítulo 28, que es donde está. En el capítulo 9 está el primer camino. Y usted ve cómo se desliza la vida y crece hasta el último capítulo, donde está el último de los caminos, porque él escuchó la voz del Señor, mantuvo la fidelidad y aprovechó las oportunidades. Y yo creo que estas 3 cosas es lo que hace que lleguemos al final de la vida y digamos, fue un hombre de Dios que todavía nos sigue hablando. Estas son las cosas que tenemos que buscar, las 3 normas fundamentales para que vayamos adelante. Y además este año va a ser un año de mucho ayuno. ¿Está dispuesto usted a ayunar? Algunos lo necesitan, no voy a decir quiénes. Va a ser un año de mucho ayuno. Hay una cantidad de cosas en las que tenemos que ayunar. El asunto no es ayunar de comida, hay que ayunar de otras cosas. Un amigo me mandó una lista de cosas sobre las que había que ayunar y lo vamos a publicar el domingo en el boletín, a ver si practicamos el verdadero ayuno. Estas 3 cosas más el verdadero ayuno nos van a dar un feliz año 2008. Ya me fui a 1998. Gracias, Padre, por las bendiciones que hemos recibido, gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia. Te rogamos esta noche que nos llevemos tu palabra en el corazón. Te rogamos, Señor, que nos estés acompañando y bendiciendo en todo lo que proyectemos en nuestra vida para este año, para que sea para honra de tu nombre. Bendícenos, Señor, te lo rogamos por Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas
transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.